Bueno, pues para los que no me conocen, mi nombre es Antonio Chávez. Tengo la fortuna, el privilegio, el honor, la dicha de ser el día de hoy el presentador de la oportunidad de negocio que tenemos con iHub Global. Y bueno, pues vamos a compartir pantalla para iniciar y platicarles acerca de esta tremenda oportunidad. Yo tengo ya prácticamente 20 años, ya voy por 21 años haciendo negocios de redes de mercadeo. Yo sé que me veo de 21, pero no. Tengo 37 años. Yo inicié a hacer negocios de redes de mercadeo, negocios de network marketing cuando tenía 17 años. Y la verdad es que me ha ido muy bien, pero cuando conocí a iHub Global me di cuenta de que lo que yo había visto en el pasado queda eclipsado por la tremenda oportunidad que representa iHub Global. Y miren que decir eso después de 20 años de estar haciendo negocios de network marketing es ya decir mucho, ¿ok? Así que el día de hoy les voy a platicar acerca de esta oportunidad donde, por muy difícil que parezca creerlo, no es condición el reclutar gente, no es condición el vender un producto, no es condición el hacer una recompra mensual para poder generar ingresos. Si tú te involucras con iHub Global y recibes uno de los dispositivos de minería digital que tiene iHub Global, utilizando el Internet de las Cosas, la tecnología del Internet de las Cosas y una idea, una estrategia diseñada por una empresa llamada Helium, tú puedes ganar dinero desde la comodidad de tu casa sin hacer más que conectar este aparato. Solamente eso, ¿ok? Pero vamos a hablar de eso más adelante. Sin embargo, aunque eso te puede generar un ingreso que es muy agradable, un ingreso diario, un ingreso semanal, un ingreso mensual, que podría proveerte de quizás, no sé, alrededor de $500 mensuales en promedio, aunque eso es muy atractivo. Si lo que tú buscas es libertad financiera, hay un programa de recompensas que tiene la empresa donde sí que se tiene que hablar de esto con otras personas que puedan estar interesadas, y esas personas, al sumarse a este proyecto, te pueden llegar a generar ingresos residuales, y eso sí que te puede llevar a tener libertad financiera. Vamos a hablar de eso en este transcurso de esta videollamada. Entonces, para entender de qué se trata esta oportunidad, primero tengo que hablarles acerca del Internet de las Cosas. La empresa a través de la cual nosotros estamos apalancándonos se llama iHub Global, pero esta empresa al mismo tiempo se apalanca de la tecnología y de la idea de negocio de otra compañía que se llama Helium. Estas dos empresas, iHub Global y Helium, hacen una mancuerna fantástica, espectacular, y ya se enterarán de qué les estoy hablando a continuación. Bien, entonces, para entender la oportunidad que tenemos con iHub Global, primero tenemos que hablar acerca del Internet de las Cosas. Oye, Toño, ¿qué es esto del Internet de las Cosas? El Internet de las Cosas no es más que tener cosas que dentro de su diseño ya se pueden conectar al Internet. O sea, cualquier artículo electrodoméstico, llámese aire acondicionado, cafeteras, lavadoras, refrigeradores, impresoras, computadoras, termostatos, sistemas de riego, sensores de movimiento, todas esas cosas que normalmente no tenían dentro de su diseño la posibilidad de conectarse al Internet, ahora se pueden conectar al Internet y llevar su función a niveles impresionantes. O sea, van a seguir cumpliendo con sus funciones para las cuales fueron diseñadas, pero ahora con un hiper mega plus. Y tú podrás estarte preguntando en este momento, oye, pero pues, o sea, como para qué se van a conectar al Internet? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate, pues, no sé, tu estufa, ¿no? La cocina, una cocina inteligente que podría encender y apagar el horno o programar las flamas, la intensidad, la temperatura, todo eso. O, por ejemplo, que ya no necesites las llaves para abrir la puerta de tu casa, sino que ya a través de
el Internet de las cosas a través de aplicaciones, tu casa a través de tu celular o una pulsera inteligente, un reloj inteligente, identifique que te estás acercando y abra la puerta, ¿no? O que tú a distancia puedas abrir o cerrar la puerta sin preocuparte por andar cargando las llaves, ¿no? Es algo padrísimo, pero te voy a poner un ejemplo real de cómo el Internet de las cosas optimiza un artículo cualquiera, una cosa cualquiera. Te voy a poner el ejemplo de una máquina expendedora de bebidas gaseosas. Imagínate que esa máquina expendedora ya se puede conectar al Internet y tú vas a decir, ¿y cómo para qué? ¿Para mandarse selfies o conectarse a YouTube? No, pues por supuesto que no. Esas máquinas expendedoras no se van a conectar a las redes sociales, no van a ver ninguna serie, ninguna serie en Netflix o iba a decir televisiva, pero no. Ninguna serie en Prime o en Disney Plus, no, por supuesto que no. ¿Para qué se van a conectar al Internet? Para enviar y recibir datos. Por ejemplo, esta máquina expendedora puede tener a través de una aplicación la posibilidad de decirte cuáles artículos son los que más se venden, cuáles son los que menos se venden, si ya se quedó sin cambio, si ya se le acabó algún producto o si está siendo vandalizada. Puede tener sensores que se activen con el movimiento y te puede mandar una alerta a tu teléfono celular para indicarte que está siendo vandalizada o incluso comunicarse con, pues, no sé, servicios de seguridad que le pueden auxiliar, ¿sale? Que pueden acudir a ver qué está pasando. Eso es llevar a una máquina al siguiente nivel, ¿sí? De ser una máquina que no tiene la posibilidad de conectarse al Internet y tú cada venida de obispo vas y la revisas y si tienes suerte llegas antes de que te la vandalicen o algo por el estilo, ahora ya puedes tener más control. Y bueno, ejemplos de este tipo puedo dar para arriba. Yo te invito a que te metas a YouTube o busques en Google la información acerca del Internet de las cosas, qué tipo de aplicaciones, servicios, hasta dónde puede llegar el alcance del Internet de las cosas. Pero te voy a decir algo bien interesante. Helium, que es esta empresa a través de la cual se apalanca iHub Global, Helium es una empresa que se da cuenta de que se viene una avalancha, un maremoto, un tsunami, una hecatombe de dispositivos inteligentes que van a requerir conexión al Internet. ¿Ok? Se estima que hoy en día hay un dispositivo inteligente por cada ser humano en el planeta. Somos alrededor de 7.800 millones de habitantes en el planeta Tierra y se estima que hay un dispositivo inteligente por cada ser humano en el planeta en este momento. Pero en los próximos 3 a 5 años, esa cantidad de dispositivos inteligentes se va a multiplicar por 10. O sea, estamos hablando de casi 80,000, escucha la cifra, 80,000 millones de dispositivos inteligentes en el planeta. Todos estos dispositivos inteligentes requieren de conectarse al Internet. ¿Ok? Ahora, aquí viene lo interesante. No existe en este momento una red global que pueda proveer de servicio económico de Internet a todos estos dispositivos. O sea, viene una mega demanda, pero no existen las vías a través de las cuales proveer de esta demanda de servicio de Internet, de conectividad, como la que se espera. Entonces, lo que hace Helium es adelantarse. Ve hacia dónde van las masas y dice, ¿cómo nosotros podemos proveer de servicio de Internet económico a todas esas cosas que, bueno, todos esos artículos, dispositivos inteligentes que van a requerir de esa conectividad? Y entonces ellos crean esta estrategia a través de la cual utilizan estos dispositivos como el que ves en pantalla. Estos se llaman hotspots, estos dispositivos. Hay diferentes diseños, diferentes formas, diferentes tamaños, pero básicamente todos cumplen con la misma función. Y es la siguiente. Emiten una radiofrecuencia, ¿ok? Que permite que las cosas se conecten al Internet, ¿sí? No es que tú
puedas conectarte desde tu teléfono celular o desde tu televisión inteligente, todavía no, en esta fase todavía no, en esta primera fase todavía no, para conectarte a los hotspots y tener internet. No, pero sí es para las cosas. Y es internet para las cosas. Y entendamos que las cosas requieren una cantidad de datos minúscula comparado con lo que nosotros consumimos en nuestros teléfonos celulares, computadoras, tablets o televisiones inteligentes, ¿sí? Ahí sí consumimos datos a lo grande, pero pues una máquina expendedora como lo que te acabo de comentar, o una cocina, o un refrigerador, pues ¿qué tantos datos van a requerir? Simplemente necesitan enviar y recibir información, ¿ok? Entonces, Helium lo que hace es que a través de estos dispositivos se emite una radiofrecuencia que puede permitir a dispositivos a varios kilómetros de distancia conectarse al internet. Sí, así como lo oyes. Este no es como un Wi-Fi, ¿sí? Donde a 6, 7, 8 metros ya estás perdiendo la señal. No, este es Long-Fi, ¿sí? A varios cientos, miles de metros se puede conectar un dispositivo inteligente a estos aparatitos, ¿ok? Entonces, estos dispositivos están diseñados para que emitan esta radiofrecuencia y generen cobertura, ¿ok? Ahora bien, la empresa Helium tiene la idea de crear una red global para para ofrecer este servicio de conectividad. Se estima que se requieren alrededor de 30 millones de dispositivos hotspots en el planeta para poder tener una conectividad omnipresente, ¿ok? O sea, que en cualquier lugar puedas tener internet, al menos las cosas, ¿ok? Entonces, el detalle aquí es que no es como tener un dispositivo de estos en todos los hogares. No funciona así. Estos dispositivos son, ¿cómo decirlo? Son territoriales. Cubren un área y dentro de esa área de cobertura no puede haber o no debería de haber más de un dispositivo hotspot. ¿Para qué? Para que estos dispositivos puedan ser rentables. Y aquí es donde viene lo interesante. Imagínate que Helium dice, ok, requerimos de poner estos dispositivos a nivel global. Pero ¿cómo vamos a lograr tener estos dispositivos distribuidos de manera global? ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos que la gente, tú, yo, participe de alguna manera teniendo uno de estos dispositivos, al menos, bueno, sí creo que está bien dicho, un dispositivo cada 300, 400 metros. No puede haber más de un dispositivo cada 300, 400 metros. Por eso te digo que estos dispositivos son como territoriales, ¿sí? Entonces, dice la empresa, ¿cómo le vamos a hacer para que la gente quiera tener uno de estos dispositivos en casa? ¿Y cómo le vamos a hacer para que se respete este perímetro de 300 a 400 metros, que no haya más de uno en esta distancia? Bueno, entonces ellos crearon una recompensa. Quienes adquieran los dispositivos, estos dispositivos hotspots, van a recibir criptomonedas de la misma empresa llamada Helium. Esta criptomoneda igual se llama Helium, ¿ok? Entonces, cuando tú colocas el hotspot en tu casa y este hotspot empieza a emitir su cobertura, al mismo tiempo tú empiezas a recibir Heliums en una billetera electrónica. Estos Heliums los puedes cambiar por dólares o por la moneda de tu país a través de páginas de intercambio, ¿ok? Aquí viene la parte medular de la oportunidad. La gente va a querer tener estos dispositivos, ¿sí? De hecho, en este momento, a nivel global, ya son alrededor de 275,000 dispositivos conectados. Se necesitan 30 millones, todavía no tocamos ni siquiera el 1%, ¿ok? Pero está creciendo a pasos agigantados. Entonces, la gente va a querer tener estos dispositivos porque son máquinas de hacer dinero. El reto es que no haya más de uno de estos dispositivos cada 300, 400 metros. ¿Cómo lo van a lograr? Bueno, si hay más de un dispositivo
en este perímetro de 300 a 400 metros, o sea, si alguien invade tu territorio, tú tienes un hotspot, la recompensa que estaba teniendo tu hotspot se corta básicamente a la mitad. Eso es lo que se ha dicho, ¿ok? Entonces, si tú estabas recibiendo, por poner un ejemplo sencillo, $100, ahora vas a recibir $50 porque los otros 50 se los lleva la persona que está invadiendo tu territorio. Obviamente nadie va a querer invadir el territorio de alguien más porque eso significa merma para todo el mundo. Además, a nivel global, hay mucho territorio todavía por cubrir. Pero básicamente esa es la idea de negocio de Helium, ¿ok? Ahora, aquí es donde entra iHub Global. iHub Global dice, ok, la estrategia de Helium es entonces tener un dispositivo cada 300, 400 metros a nivel global. Se necesitan alrededor de 30 millones de dispositivos. Solamente hay en este momento de 275,000 dispositivos. ¿Cómo participamos de esto? ¿Cómo le hacemos para apalancarnos de esta tremenda oportunidad? Porque lo que va a ofrecer Helium es venderle el servicio de conectividad, el servicio de Internet para las cosas a grandes compañías, medianas compañías, pequeñas compañías e individuos. O sea, al final del día, la estrategia de mercado de Helium es ofrecer el servicio de Internet a nivel global a cualquier persona. En este preciso momento vamos iniciando, ¿no? Entonces, iHub Global dice, ok, ¿cómo podemos participar de esto? Y aquí es donde les voy a platicar la estrategia de negocio de iHub Global. Creo que la estrategia de negocio de Helium ya está clara, ¿no? Ellos crean la tecnología, esperan a que la gente compre los dispositivos hotspot, sabiendo que al tener un dispositivo hotspot van a recibir minería de manera permanente mientras exista la red. Entonces es algo bien, bien padre. Pero iHub lo lleva a otro nivel. Ellos dicen, mejor compremos nosotros como compañía, como empresa, como corporativo, compremos cientos de miles de estos aparatos y generemos un programa de recompensas para la gente, donde iHub Global compró los dispositivos. La primera compra de iHub Global fue de cerca de $100 millones en dispositivos hotspot. Adquirieron algo así como 130,000 dispositivos hotspot, ¿ok? Entonces, tienen estos dispositivos y ellos dicen, vamos a crear un programa a través del cual la gente se registre con nosotros, nos dé su ubicación, nos dé algunos datos y nos solicite que lo consideremos para enviarle uno de estos dispositivos que ya compramos a esta persona. La persona solamente tendrá que pagar por el envío del dispositivo, ¿sí? Nosotros le damos el dispositivo en comodato, esta persona lo conecta en su casa y parte de la minería será para iHub Global, parte de la minería será para el hospedador, en este caso la persona que solicitó el dispositivo, y habrá una tercera parte de la minería que se destinará a recompensar a esta persona para que hable acerca de la oportunidad de iHub Global, de tal forma que esta persona, al compartir la idea con amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, personas con las que se relacione, esas personas al solicitar el hotspot y recibirlo, ¿sí? Obviamente la empresa tendrá más hotspots distribuidos a nivel global, ganará minería de cada uno de esos hotspots, tendrá gente cuidando esos dispositivos, ¿ok? La recompensa para esas personas será una parte de la minería, pero también se le recompensará a todas esas personas para invitar más personas que tengan sus hotspots. Y esa es la idea de mercado de iHub Global y es de lo que te voy a hablar a continuación. Tú imagínate tener la posibilidad de solamente por pagar por el envío, por recibir el dispositivo, poner tu dirección, pagar por el envío, recibirlo, conectarlo, empezar a recibir de ese dispositivo, pero además de eso, poder crear una red donde cada persona a la que tú le hables de esto y reciba un hotspot va a generarte un porcentaje de la minería de esos dispositivos. Damas y caballeros, eso es algo fenomenal. ¿Por qué? Porque no hay recompras mensuales, ¿sí? No hay no es ese típico modelo de negocio de multinivel, de network marketing, donde tienes que estar preocupándote por estar reclutando 800,000 personas. Si tú lo que quieres es solamente tener el hotspot y ganar por el rendimiento que te da el hotspot, adelante, no tienes que reclutar a nadie, claro.
Que digo, yo lo veo y yo digo, pues, ¿quién no va a querer tener un montón de residual invitando más gente, ¿no? Porque al final del día, yo creo que lo que más le pesa a la gente que participa de negocios de mercadeo en red tradicional es la recompra mensual. Es el estar desembolsando mensualmente en promedio 100, 150, 250 dólares. Aquí no va a pasar eso. Aquí lo único que tienes que hacer es pagar por recibir el hotspot. Alrededor de, en Estados Unidos están pagando 50 dólares. ¿Sí? Se ha dicho que la empresa está buscando que sea más o menos el mismo rango de pago que en Estados Unidos a nivel global. Están buscando cubrir o solventar esa situación. Pero bueno, imagínate, es el único pago que haces. Tan se acabó. Y por recomendar, para formar parte de iHub Global no tienes que pagar nada. Es más, mira, y esto quiero que quede claro, tú puedes participar de la oportunidad de iHub Global, no solicitar el hotspot, no pedirlo, no tener uno en tu casa. ¿Ok? Tú te registras en iHub Global, no pides el hotspot, pero sí que hablas de la oportunidad con otras personas y esas otras personas sí piden el hotspot. Pues tú ganarás un porcentaje de la minería de todos ellos. Tú imagínate eso. O sea, es impresionante y vamos a ver qué tanto puedes llegar a ganar. Vamos ya a entrar en materia. ¿Ok? Entonces, iniciamos con el pie derecho. Tú te registras en iHub Global y el registro es gratis. Solicitas tu hotspot, vas a crear una cuenta en iHub Global, vas a registrarte como persona física o como empresa, se puede, cualquiera de los dos casos. Registras tu dirección y al registrar tu dirección, la plataforma de iHub Global, de Helium Track, que es básicamente esa parte, la que se encarga de analizar los datos, Helium Track te va a decir, ¿sabes qué? Sí pasa. Sí, en el lugar donde tú te encuentras, podríamos colocar un hotspot, ¿sí? Entonces vas a pasar por un filtro. Una vez que pasas por ese filtro, escucha esto, por favor, y voy a ser reiterativo con esto tantas veces como crea yo conveniente serlo. Si pasas el filtro, te van a mandar tu hotspot, por supuesto. Si no lo pasas, de todos modos hay negocio para ti. Aunque tú no tengas el hotspot, puedes invitar a otras personas que sí que pueden recibir el hotspot y tú vas a ganar un porcentaje por la minería de ellos. Quiero que quede esto claro porque mucha gente se desanima, se pone triste y renuncia a la oportunidad de iHub Global porque no pudo reservar su hotspot y deja de invitar gente, deja de hacer lo que lo puede llevar a la libertad financiera. Y yo no lo entiendo. Cuando realmente la verdadera oportunidad de generar libertad está en crear la red. Y mucha gente aquí, de esas personas que son medio, ¿cómo decirlo? Negativas. Las personas negativas dirán, a ver, ¿no que entonces no se tiene que invitar gente? A ver, la oportunidad es así. Tú podrías solicitar el hotspot y si calificas para recibirlo, lo recibirás y ganarás un porcentaje por la minería de ese hotspot, aunque no invites a nadie. Hasta ahí, ¿ok? Sí que puedes ganar sin invitar gente. Ahora bien, si tu ambición es grande, si tú lo que buscas es tener un resultado grande económicamente hablando, sí que es necesario que invites a otras personas, porque ¿qué tal que no recibes el hotspot? Pues entonces, ¿cuál otra vía de ingreso tienes? Invitar a otras personas que sí lo recibirán y podrás ganar un porcentaje de la minería de ellos. Bueno, ya. Ok, entonces, cuando pasas el filtro y eres objeto, si eres sujeto, vaya, esa es la palabra, eres sujeto a recibir un hotspot, cuando lo recibas, escucha esto, cuando lo recibas y lo conectes, los primeros 90 días tú vas a recibir el 15% de la minería de ese dispositivo, los primeros 90 días. Desde el momento en el que tú conectas el hotspot a la energía eléctrica y a tu internet y el hotspot empieza a trabajar, en ese instante empiezan a transcurrir 90 días. Dentro de ese periodo de 90 días, tú podrías pasar del 15% de minería, de recibir de recompensa de minería de ese dispositivo, el 15%,
a un 25% a partir del día 91. Y esto solamente sucederá a partir del día 91. Pero para que tú pases del 15 al 25 tiene que suceder una cosa. Tienes que registrar a 5 personas que soliciten el hotspot. No importa si esas personas lo reciben o no. Tienen que ser 5 personas que lo soliciten, nada más. Ese es el único requisito. Pasen o no pasen en el filtro, ¿ok? Entonces tú registras a 5 personas y a partir del día 91, como tú cumpliste con registrar a 5 personas en ese lapso de 90 días, que por cierto, tengo gente que se registra y el mismo día que se registró, mete 5 personas. Ese no es problema, porque es gratis, ¿ok? Pero te dan hasta 90 días, vaya, hasta eso. Ok, entonces tú puedes pasar al 25% de la minería a partir del día 91, ¿ok? Ahí está. Bien, ahora, ¿qué crees? Más allá de eso, por cada persona que tú afilies, que solicite el hotspot y lo reciba y lo conecte, tú vas a ganar el 10% de la minería de ese dispositivo los primeros 90 días. O sea, imagínate que tú tienes un hermano al cual registras y recibe su hotspot. En el momento en el que lo reciba, lo conecte y el hotspot empiece a minar, los primeros 90 días de minería de ese dispositivo de tu hermano, la empresa te va a dar el 10% de la minería a ti. ¿Ok? Ahora bien, si tu hermano registra a 5 personas en ese lapso de 90 días, obviamente tu hermano está recibiendo el 15% del dispositivo, ¿verdad? Así como tú recibías el 15% del tuyo, y tu hermano querrá pasar del 15% al 25%, ¿verdad? Y obviamente él tiene el mismo tiempo de 90 días como tú, es exactamente lo mismo. Entonces, si él registra 5 personas, él pasará del 15% al 25%, ¿verdad? Igual que pasó contigo. Pero, ¿qué beneficio tienes tú cuando tu hermano registra a 5 personas? Tú originalmente de tu hermano estás recibiendo el 10%, ¿ok? Bueno, en el momento en el que tu hermano cumpla su día 91 y haya cumplido con registrar a 5 personas, de tu hermano tú ya no recibes el 10, sino el 20% de la minería de su equipo. El 20%. ¿Y qué crees? Esto sucede con las primeras 5 personas que tú hayas registrado y reciban su hotspot. Dicho de otra manera, imagínate que tú registras a 100 personas. De esas 100 personas, las primeras 5 personas que reciban su hotspot y lo conecten, ¿sí? Las primeras 5 te van a dar el 10% de la minería de ellos, pero si cumplen con registrar a 5 personas en sus primeros 90 días a partir de que recibieron su hotspot, tú vas a ganar ya no el 10%, sino el 20% de cada una de ellas. ¿Ok? Bien. Oye, Toño, ¿por qué veo el 15? El 15 es el 15% que él gana de la minería de su hotspot. ¿Ok? Le digo, para que no se me confunda. Bien. Entonces, recapitulando, tú recibes, en lugar de el 10, el 20% de la minería de los hotspots de tus primeros 5. ¿Ok? Ahora, hay una herramienta bien interesante, hay un video reciente que acabo de subir en el canal de iHub Global en español que habla acerca de las evaluaciones, ¿sí? Son como reportes. Esa es la palabra que me faltaba la semana pasada. Son como reportes. Tú, por ejemplo, si tienes un compadre que vive del otro lado de tu ciudad y tú quieres que tu compadre se entere de iHub Global, tú podrías hablarle de iHub Global, pero además mandarle un reporte de lo que podría pasar si él tuviese un hotspot en su casa. Este reporte tú lo llenas. Por ejemplo, yo tengo a mi amigo que vive del otro lado de la ciudad, o mi compadre, y yo sé su dirección y todos sus datos. Y si no, se los pregunto. Entonces yo me meto a mi oficina virtual de iHub Global y lleno estos datos. Hay un video tutorial acerca de esto. Ya llenos los datos, yo le mando por correo electrónico y por mensaje un reporte. Este reporte va a decir, así como de manera sencilla, Juan Antonio, o sea yo, te ha mandado un reporte de qué podría pasar si tú obtienes un hotspot gratuito y lo conectas en tu casa.
Si tú conectas este dispositivo en tu casa, tú podrías llegar a ganar entre 500 y $1000 al mes, tomando en cuenta que existen X cantidad de hotspots conectados en tu ciudad. Tú podrías tener estas ganancias y lo único que tienes que hacer es solicitar tu hotspot aquí. Da clic aquí, pum, él le da clic en ese botoncito, inmediatamente entra en un proceso en el cual él de manera gratuita se registra en iHub Global y de manera gratuita solicitaría el hotspot, y en el momento en el que la empresa esté lista para enviarle el hotspot, se comunicará con Juan y le dirá: Juan, oye, vemos que tú hiciste la solicitud de un hotspot, ya tenemos tu hotspot aquí, te lo planeamos enviártelo, pero necesitamos saber si estás dispuesto a pagar el envío. El envío son X cantidad de dinero. ¿Lo pagas o no? Si Juan dice lo pago, pues se lo envían. Y si dice no, no lo pago, pues no pasa nada. De todos modos, Juan podría participar del negocio invitando a otras personas. ¿Te das cuenta de lo maravilloso de esta oportunidad? Entonces, esta herramienta, tenemos 10 reportes o 10 evaluaciones disponibles para enviarlas. ¿Ok? Bien. Y bueno, el tema de las evaluaciones entra dentro del mismo tema de que si tú envías 5 evaluaciones y la gente las recibe y solicita el hotspot, en automático ya son 5 personas registradas. O sea, ya pasaste ese filtro para poder ganar, en lugar de el 15% de la minería de tu dispositivo, el 25% de la minería de tu dispositivo. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a hablar acerca de la red de afiliados. Como te dije, las primeras 5 personas que tú registras que solicitan su hotspot y lo reciben, conforman tu equipo pro. El siguiente bloque de 10 personas que tú registraste y soliciten y reciban su hotspot conformarán tu equipo bronce. El siguiente bloque de 10 conformarán tu equipo plata. Y finalmente, de ahí en adelante, a partir de la persona número 26 en adelante al infinito, todas las personas que tú invites conformarán tu equipo oro. ¿Ok? Permítanme un segundo, chicos, por favor, un momentito nada más. Un segundito. Una disculpa, chicos. Bueno, entonces les estaba diciendo que tenemos estos 4 equipos, ¿ok? Primeros 5 que reciban el hotspot, directos tuyos, equipo pro. Siguiente bloque de 10, equipo bronce. Siguiente bloque de 10, equipo plata. Y de ahí en adelante, todas las demás personas que tú hayas inscrito personalmente en iHub Global y reciban su hotspot serán tu equipo oro, ¿ok? Ahora, vamos a ver. Aquí es donde se pone realmente interesante el tema, porque aquí es donde puedes ver el ingreso residual, ¿ok? Ya dijimos, tú vas a ganar hasta el 20% de la minería de los dispositivos de tus primeros 5, o sea, tu equipo pro, ¿ok? Y además hay un bono de equivalencia. Ese bono de equivalencia corresponde a una igualación que te va a pagar iHub Global del cheque que ganen tus 5 directos que están en tu equipo pro de su red. ¿Ok? De la red que ellos construyan, ellos van a recibir un cheque, ¿verdad? ¿Ok? Tú vas a ganar un porcentaje del cheque de cada uno de ellos sin que a ellos les quiten nada, por supuesto. Pero la empresa te va a igualar un porcentaje que va desde el 10% hasta el 25% del cheque que ellos tengan. ¿Te das cuenta? Es impresionante. Ahora, ¿qué pasa con el equipo bronce? Del equipo bronce, tú vas a ganar igual el 20% que estás ganando igual que tu equipo pro, ¿no? Tu equipo pro cobras el 20% de la minería de sus equipos. Bueno, de tu red bronce vas a ganar ese mismo 20% más un 5%. Ahora, quiero quedar claro, te están pagando el 25% de la minería de este grupo, de estos dispositivos, de cada uno de ellos. No es como sucede, porque me lo preguntaron, ¿no? En algunas tiendas departamentales que te ofrecen un 20% de descuento más el 5%. No. Aquí es que te dan el 20% de la minería y extra un 5% más. O sea, en total, de la minería del dispositivo de cada una de estas 10 personas que conforman tu equipo bronce, tú estarás recibiendo el 25% de la minería de esos dispositivos. ¿Ok? Ahora, con los plata sucede que igual recibes el 20%, pero un 10% extra por ser el equipo plata. O sea, tú cobras el 30% de la minería
de los dispositivos de ellos. Y aquí yo quiero hacer una anotación. Te das cuenta que en este momento tú de los plata ganas un porcentaje más elevado de la minería de los dispositivos de ellos que del dispositivo que tú podrías tener en tu casa, el propio. O sea, de tu propio dispositivo, tú estarás cobrando el 25% de la minería de ese dispositivo, pero a partir de que tú estás construyendo tu equipo plata, recibes el 30% de la minería de ese dispositivo. ¿Sí? Ganas más por los dispositivos de este grupo, por cada uno de ellos, que por el tuyo propio. ¿Sí? Bien, y de oro tú vas a recibir el 35% de la minería de cada uno de esos dispositivos que tenga cada uno de los miembros de tu equipo oro. ¿Ok? De manera resumida, para la gente que es muy visual, aquí lo pueden ver. ¿Sí? Estamos hablando de un 20% de la minería de los dispositivos. ¿Me confirman si me están escuchando en el chat, por favor, chicos? ¿Sí? Ok. Ah, por cierto, voy a cerrar el chat, porque veo que aquí hay... listo, ya se cerró el chat. Ay, lástima, Margarito. Ok, ahí está. Bien, entonces, aquí podemos ver para la gente que es muy visual, que es el 20% de la minería de estos dispositivos, el 25% de la minería de estos dispositivos, el 30% de estos y el 35% de estos. ¿Ok? Bien. Ahora, segundito, ahí está. Vamos a hacer una corrida financiera. ¿Hasta cuánto podría llegar a ganar? Bueno, tomemos en consideración los siguientes factores. Primer factor, el valor de la moneda. Digamos que en este ejemplo que les voy a mostrar a continuación, cada helium tiene un valor de $22. ¿Ok? Segundo factor, que cada uno de los dispositivos que tengan estas personas, aquí estoy poniendo como ejemplo los 5 de tu red Pro, 10 bronce, 10 plata y 10 oro, ¿ok? Entonces, digamos que cada uno de los dispositivos de cada uno de ellos esté minando 50 heliums por mes. Oye, Toño, ¿qué tan real es que minen 50 heliums por mes? Es algo alcanzable, ¿ok? Es algo alcanzable y es algo que sí puede suceder. En la mayoría de los casos podría suceder si se tienen los cuidados pertinentes para que el dispositivo sea realmente rentable, pero lo real es que he visto, siendo totalmente honesto, franco y sincero con ustedes, que los dispositivos que yo tengo, porque yo tengo en este momento 6 dispositivos aquí en Colima, están minando alrededor de 20 heliums al mes, 25 heliums al mes, ¿sí? Pero bueno, en este ejemplo, digamos que son 50 heliums. Seamos un tanto optimistas con la producción de los dispositivos. Con 35 personas, tú estarías recibiendo un total de $11,000. Sí, $11,000. 1,100 de tus primeros 5, 2,750 de los bronce, 3,300 de los plata y 3,850 de los oro. Así como lo oyes, ¿sí? ¿Ok? Ahora, sé que esto suena así como que, o sea, con 35 personas recibieron $11,000. ¡Wow! Ya lo sé. Pero vamos, seamos más conservadores. Disminuyamos dramáticamente el rendimiento de los hotspots. Digamos que cada hotspot está minando 10 heliums por mes. Y yo te puedo decir a ciencia cierta de que esto es totalmente alcanzable. 10 heliums por mes por hotspot. ¿Ok? Y pongamos el valor de la moneda en $20. Ahorita un helium está en $30, ¿eh? $30. Entonces, con esta misma cantidad de gente, estarías ganando $200 en red pro, $500 en red bronce, $600 en la red plata y $700 en la red oro. Estamos tomando en cuenta que solamente tienes 35 directos, ¿eh? Para hacer un total de $2,000 mensuales que estarías recibiendo. Esto tengas o no tengas el hotspot en tu casa, ¿eh? Aún si no lo tuvieras, estarías ganando esto. Digo, para que quede claro. Ahora, esa es una proyección de ingresos de lo que pasaría con tus directos. Y vamos a entender cómo funciona más allá de esto. O sea, más allá de los... Porque tú aquí estamos viendo tus 35 directos. Pero ¿qué pasará cuando tus directos traigan gente?
y la gente de los directos de tus directos traigan a más, y los directos de ellos a más, y a más y a más y a más. ¿Qué pasará cuando se genere una red y no solamente sean tus 35 directos? Pues mira, fíjate, tú también ganas un porcentaje de la minería de los directos de tus directos y de los directos de los directos de tus directos y de los directos de los directos de los directos de tus directos, así prácticamente al infinito. Y te voy a mostrar cómo funciona. Aquí estás tú con tu equipo pro, ¿no? Del equipo pro, hey, escucha, presta atención, por favor. Del equipo pro solamente puedes ganar un porcentaje de la minería de sus equipos y un porcentaje del cheque que ellos van a cobrar. ¿Ok? Tan se acabó. Lo voy a repetir. Un porcentaje de la minería de sus equipos, de sus dispositivos hotspot, hasta el 20%, ¿verdad? Y un porcentaje de lo que ellos ganen por su red. ¿Ok? Ahora, de los bronce, de ellos sí que puedes ganar un porcentaje de la minería de sus directos y de los directos de sus directos y de los directos de los directos de sus directos prácticamente al infinito. Te voy a mostrar. Aquí están tus 10 bronces, ¿verdad? Ahí están tus 10 bronces. Ahora, digamos que uno de ellos traía 2 y ya no traía más. Bueno, de esos 2, tú vas a ganar un porcentaje de la minería de sus equipos. ¿Ok? ¿Te acuerdas que te había dicho que tú ganas el 20% de la minería de los pro y que ese mismo 20% te lo pagan en bronces, pero además un 5% extra para hacer un total del 25% de la minería de los primeros, perdón, de los 10 bronces que tienes? Bueno, ese 5% extra te lo pagan de la segunda línea. O sea, de estos que están moviéndose, te van a pagar el 5% de la minería de sus dispositivos. O sea, de cada uno de los primeros 5 directos de tus bronce, recibirás ese 5%. Pero ¿qué crees? Cuando esa segunda línea traiga sus primeros 5, también recibirás el 5% de la minería de ellos. Y cuando esos traigan a sus primeros 5, también recibirás el 5% de la minería de ellos, y así al infinito. De los primeros 5, 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 ganarás el 5%. Es una brutalidad de dinero, damas y caballeros. Se los juro. Es un chorro. Ok. O sea, bastante, o sea, un montón. Bien. Ahora, eso es con los bronce. Pues con los plata sucede algo muy similar. Prácticamente idéntico. Lo único que cambia son los porcentajes. ¿Recuerdas que te dije que de los plata igual recibías el 20% de la minería, pero que te daban un 10% extra? Bueno, ese 10% extra lo recibirás también de los primeros 5 de tus plata. Y de los primeros 5 de ellos, y de los primeros 5 de ellos, y de los... Ahí está, ¿no? O sea, aquí vemos segunda línea. Sí, ahí está. Los 5 de él, los 5 de él. Pero ¿qué pasa cuando esa segunda línea trae a sus 5? Bueno, pues también. Y cuando esos traigan a sus 5, también, y también, y también. ¿Ok? Vas a ganar el 10% de todos ellos. ¿Y qué crees? Con oro pasa igual. En oro, ahí están todos los oros que metes. Aquí pongo un ejemplo de 10, pero sabemos que oros, pues al infinito, todos los que tú quieras involucrar. ¿Ok? Cuando esos traigan a sus 5, y cuando esos traigan a sus 5, y cuando esos traigan a sus 5, de ellos vas a ganar el 15% de la minería. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la oportunidad? Y esto tengas o no tengas hotspot en tu casa, no importa. Por eso tenemos que dar a conocer la oportunidad de Hit Global a todo mundo. Pero espérame, aunque esto parezca algo de locura, todavía no termina. O sea, es que este plan de recompensas, Dios mío, tiene el potencial, si lo utilizas, porque es gratis formar parte de iHub Global. Lo único que tienes que pagar es por el envío del dispositivo, ¿ok? Tiene el potencial de cambiar tu vida de trágico a mágico. No importa dónde te encuentres, estés en donde estés, aunque tú no recibas el hotspot, aunque no envíen los hotspots a tu país, si tú tienes internet en tu país, puedes ganar un montón de billete en iHub Global. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí vamos a ver la proyección, porque ya habíamos visto qué es lo que pasa con
primeros 35 directos, ¿no? Te había dicho yo que con los primeros 35 directos tú ganabas un total de $11,000 en el ejemplo de 50 heliums por mes, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría hablando de ese 5% al infinito que te dan los primeros 5, primeros 5, primeros 5, primeros 5, primeros 5 en bronce? ¿Qué pasa con ese 10% que te da al infinito de los primeros 5, primeros 5, primeros 5, primeros 5, primeros 5 en plata y en oro? Bueno, fíjate, de la segunda línea tú ganas $16,500, tomando en consideración 50 heliums por mes y el valor del helium en $22, ¿ok? $82,500 en la tercera línea y $412,000 en la cuarta línea, para tener un total, con esta pequeña red de 4 niveles de profundidad, directos y 3 niveles más, más de $500,000. Y ya sé, aquí es donde mucha gente pone ojos de huevo cocido y dice, no, es que esto suena demasiado bello para ser verdad. Y mira, yo entiendo, cuando ya, o sea, llega a pasar. Hay gente que es tan negativa, tan negativa, tan negativa, tan negativa, que si se desmaya, cuando despierta del desmayo, vuelve no en lugar de volver en sí. Así hay gente de negativa, ¿sí? O sea, yo lo entiendo. Es que hay gente, mira, una vez uno de mis mentores me dijo, Toño, es imposible complacer a las mentes pobres para que emprendan. Es imposible complacer a las mentes pobres para que emprendan y busquen crecer y desarrollarse. Les digas lo que les digas, les expliques lo que les expliques, les demuestres todo lo demostrable. Es imposible complacerlas para que emprendan. Hay gente que es agorera, derrotista, malagüera, horoscopera, cabizbaja, meditabunda, gachona, saltapatrás, incierta, dubitativa, que no picha, ni cacha, ni deja batear y que está a favor de nada y en contra de todo. Así hay gente. Gracias a Dios no eres uno de esos. Ok, entonces, esto es el positivo, ¿no? 50 heliums por mes. Ok, reduzcamos dramáticamente el rendimiento de los hotspots a 10 heliums por mes y a $20 el helium. Estamos hablando de $2,000 con tus primeros 35, $3,000 con segunda línea, $15,000 con la tercera y $75,000 con la cuarta. Estamos hablando de un total de $95,000 en 4 niveles de profundidad. ¿Se dan cuenta? O sea, como lo quieras ver, es una tremenda oportunidad. De verdad. Enorme, enorme oportunidad. Ok. Ahora, ya para terminar, quiero hablarte acerca de, bueno, ya te había platicado, ¿no? De que tú vas a ganar un porcentaje de lo que ganen tus directos, pero quiero entrar en detalle en este bono. Presta atención, por favor, ¿eh? Pon mucha atención en este bono. Tus primeros 5, cuando ellos inviten gente y esa gente invite gente y ellos creen sus organizaciones, del cheque que ellos ganen, tú, escucha esto. Si tú solamente metiste un directo y no metiste más, uno nada más, uno, y este se vuelve loco y crece y arma una red gigantesca, espectacular, tú de lo que él gane, así gane $1,000,000 al mes o gane $50,000 al mes o $10,000 al mes o $1,000 al mes, tú cobrarás de lo que él gane el 10%. Así hayas inscrito uno solo, y no vuelves a inscribir a nadie más. Eso quiere decir que de las primeras 5 personas, tú ganarás el 10%. Pero en el momento en el que tú registres a tu sexta persona y esa persona es la primera de tu equipo bronce, en ese momento tú calificas para cobrar el cheque en porcentaje bronce. O sea, de lo que ganen tus primeros 5, ya no vas a cobrar el 10%. Ahora vas a cobrar el 15% por tener tú a tu primer bronce. O sea, el hecho de tener tu primer bronce ya te lleva a pasar del 10% de lo que ellos ganaban al 15%, cobrar el 15% de lo que ellos ganan. Cuando tú metes a tu primer plata, tú cobrarás ahora el 20% de lo que ellos ganen. Y cuando tú metas a tu primer oro, ahora cobrarás el 25% de lo que ellos ganen. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Perfecto. Bien, y digo, nada más para que quede claro aquí para la gente que es muy, muy, muy visual. Imagina que tú eres oro, o sea, tú ya tienes a tus 5 bronces, a tus 5 pros, tus 10 platas,
tus 5 pros, tus 10 bronce, tus 10 platas y acabas de meter a tu primer oro, ¿ok? En ese momento tú ya estás calificando para cobrarle el 25% de lo que ganen tus primeros 5, ¿sí? Entonces aquí lo podemos ver. Cuando José es este, ¿no? Este que está indicado con la flechita. José pertenece a tu equipo pro y él logra el rango de oro, ¿ok? Porque él ha metido gente hasta en su equipo oro. Ok, tú estarás ganando el 25% de lo que gane José. Es así de sencillo. ¿Sí? Bien. Y ya para terminar. Esto es algo que normalmente no decimos y esta es la parte hiper mega plus, non plus ultra para la gente que forma parte de IG Global. Esto normalmente la gente no lo conoce y se los voy a platicar. Por eso les digo que aquí puedes hacerte multimillonario con un solo directo. Entonces, entendimos que ganas el 20% de tu equipo pro, ¿verdad? De la minería de ellos. Y que al invitar a tu primer pro, tú ya calificas para cobrar el 10% de lo que él gane. Y de lo que ganen tus primeros 5. ¿Ok? Tú vas a ganar el 10%. Ok. Ahora, tú ya generaste tu equipo bronce. ¿Ok? Tú ganas el 25% de la minería de tu equipo bronce, de tus primeros, de tus 10 bronces. Pero cuando ellos metan a sus primeros 5, fíjate, ahí dice, de la red pro de tus bronce, la red pro de tus bronce son los primeros 5 de tus bronce, y los primeros 5 de ellos, y los primeros 5 de ellos, y los primeros 5 de ellos, y así al infinito, ¿verdad? Bueno, tú vas a ganar el 5% al infinito de esos primeros 5, primeros 5, primeros 5, primeros 5, primeros 5, primeros 5. Pero la cosa se pone interesante en bronce, perdón, en plata se pone interesante. Bueno, aquí es importante mencionar que aquí ya pasas del 10% al 15% de lo que ganan tus pro. Ahora, en plata, de los primeros 5 de tus plata, o sea, el equipo pro de tus plata, tú vas a ganar el 10% de la minería de ellos. De los primeros 5, 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 primeros 5. Pero escucha esto. De los bronce de tus plata, tú ganas el 5%. O sea, de esos 10 miembros, equipo bronce de tus plata, y de los 10 de ellos, y de los 10 bronces de ellos, ¿verdad? Y los 10 bronces de esos, 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 al infinito ganas el 5%. Y en oro, bueno, olvídate, en oro, obviamente es la misma dinámica, ¿sí? De los primeros 5 afiliados de todos tus directos oro, ganarás el 15%. De los afiliados 6 al 15, o sea, de todos los bronces de tus oro, ganarás el 10%, ¿sí? Y del 6 al 5 de ellos, y del 6 al 5 de ellos, y del 6 al 5 de ellos, sí. Y de los plata de tus oro, vas a ganar el 5%. Y de los platas de ellos, y de los platas de ellos, y de los platas de ellos. Bueno, chicos, damos por terminada la videollamada del día de hoy. Espero que haya sido útil y, bueno, ya conozcan más acerca del plan de compensación. Les mando un fuerte abrazo y miren, agoten sus recursos, inviten tanta gente como puedan, hagan la solicitud de los hotspots, vean los videos tutoriales, conéctense a las videollamadas. Esta oportunidad es el sueño guajiro de todo networker. O sea, se dice que todo ser humano tiene 1 o 2 oportunidades de hacerse multimillonario. Yo creo realmente que esta es una de ellas. Espero que la aprovechen. ¿Sale? Les mando un fuerte abrazo, bendiciones y salud y prosperidad para todos. Nos vemos mañana. Chao.